Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que está por demás decir que es muy importante. Esta lección es una lección crucial porque esta lección le va a hacer a entender a usted cosas que algunos teólogos no se han podido poner de acuerdo. Realmente el mundo cristiano está dividido con esta enseñanza, tanto así que algunos han quedado confundidos sobre lo que significa esta lección. En realidad, la perspectiva del apóstol Pedro queda bien clara, de manera transparente, clara como el cristal, cuál es la posición bíblica sobre este tema. Por lo tanto, vamos a ver qué nos enseña la lección número 8. Y su título es Jesús en los escritos de Pedro. Existe por allí un debate sobre este tema de la naturaleza de Cristo. ¿Era Cristo hombre o era Cristo Dios? ¿O era hombre Dios o era Dios hombre? ¿Qué es lo que era Cristo? Esto usted va a estar comprendiendo esta semana. Vamos a comprender claramente, vamos a estudiar para poder comprender y conocer quién era este ungido. ¿Por qué se le llamó el Mesías? ¿Por qué se le llamó el Mesías príncipe, el ungido? Digo más, ¿qué significa realmente la palabra Cristo? Para usted Cristo es un hombre clavado en una cruz, porque es una cruz, Cristo. Pero este tiene una connotación, un significado diferente y más profundo también. ¿Qué significa que él fuera llamado el elegido, el libertador, el Mesías príncipe? Esto usted va a estar comprendiendo durante esta semana. ¿Por qué Cristo o Jesús era nuestro sustituto? ¿Qué hizo por nosotros? Es más, ¿qué es lo que Cristo hizo aquí al sustituir tu lugar y mi lugar al morir en una cruz? ¿Quién era realmente Él? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál era su carácter realmente? De tal manera que esta semana usted va a comprender lo que son las buenas nuevas de salvación en Cristo. Por lo tanto, vamos a estudiar temas interesantes como por ejemplo, Jesús. ¿Quién era? Y Jesús, ¿por qué fue nuestro sacrificio? Esto va a estar entendiendo. Va a comprender también qué nos enseña la pasión de Jesucristo. ¿Qué nos muestra esa manera de conducirse de Él? Además de esto, al estudiar usted va a aprender qué esperanza señala y nos da la redención en Cristo Jesús. Y puedo decir más, porque podemos añadir que vamos a conocer qué significa que Jesús sea el Mesías, el ungido, el Cristo, como le llamó Pedro. Por lo tal razón, le sugiero que se amarre el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo número 24. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, venimos ante tu presencia. Tal como estamos, Señor, tal como somos, imperfectos, seres humanos, mortales, pecadores. Venimos ante ti pidiendo que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiar, a purificar y santificar estas vasijas para que puedan ser recipientes que puedan recibir el bálsamo del cielo a través de tu palabra. Bendícenos, oh Dios, danos la unción prometida de tu Santo Espíritu para recibir revelación y la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Pues bien, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Aquí es claro lo que el apóstol Pedro está diciendo. Tú fuiste sanado, yo fui sanado de la muerte, del pecado, de la maldad. ¿Cómo fuiste tú sanado? ¿Cómo fui yo sanado? Bueno, Cristo llevó nuestros pecados, nuestras culpas, la llevó en su cuerpo. Eso es lo que dice el versículo. Pero no solo lo llevó en su cuerpo, sino que lo llevó hasta el madero, como una señal de sacrificio. Y ese sacrificio que hizo Cristo nos garantiza a nosotros el perdón de nuestros pecados. Y ahora que nosotros recibimos esa justicia imputada en nosotros, ahora vivimos la justicia impartida, que es la de estar muertos a los pecados y vivir para la justicia de acuerdo a la gracia, la misericordia, el amor y el perdón que Dios nos dio en Cristo Jesús. La lección de esta semana nos muestra lo que es Jesús en los escritos de Pedro. Como ya dije, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, Él es el libertador, el ungido, el Mesías príncipe, que había sido destinado por Dios desde antes la fundación del mundo para que fuera nuestro sustituto, para que por su sacrificio tú y yo tengamos vida aquí. Y a pesar de las artimañas del enemigo, nosotros podemos ver por la fe que Cristo es el vencedor, que su carácter perfecto nos ha sido entregado y su misión era de buscar y salvar lo que estaba perdido, de los cuales eras tú y era yo. Cristo nos encontró y hoy somos salvos por la fe. En lo que hemos estudiado hasta aquí en Primera de Pedro, hemos visto y ha quedado claro realmente lo que se puede ver más allá del contexto. Esta connotación de lo que es Cristo es prácticamente explícito y está implícito quién es Cristo. Además de esto, el tema principal que presenta el apóstol es que Jesús es el centro de su epístola. Además de esto, permea todo lo que escribe. Cristo es, ha sido y será el hilo dorado que corre en todo el escrito de Pedro y en toda la Biblia también. Y esto recorre todas sus epístolas. Cristo es el Salvador, el Mesías. Desde la primera línea, el apóstol se muestra y se identifica que él fue enviado por Jesucristo. Él es apóstol de Jesucristo. Hasta la última línea de todos sus escritos, dice claramente, él dice: paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Jesucristo es el tema, Él es la clave principal de toda la Biblia y particularmente del libro que estamos estudiando. Pedro habla acerca de la muerte de Jesús como nuestro sacrificio. Él explica y muestra claramente y usa el ejemplo de Cristo como un modelo para nosotros, para seguirlo nosotros. Además de esto, demuestra que la resurrección de Cristo significa algo poderoso para nosotros. En este estudio hemos podido ver que Jesús es el Mesías. Jesús Jesús significa Dios con nosotros. El Mesías significa el enviado, el ungido. Además de esto, podemos ver a Jesús como el Mesías divino, es decir, en Primera de Pedro vemos más evidencias de la naturaleza divina de Jesús. O sea que Pedro dice que Jesús era de origen divino, Él era Dios. Oiga bien, Cristo era Dios con nosotros, entre nosotros. Eso fue lo que Él hizo cuando hizo la declaración. Era Dios mismo, que vino en carne humana, vivió y murió. Como ser humano vivió y murió. Murió tu muerte, murió mi muerte. ¿Para qué? Para darnos vida, esperanza y la gloriosa esperanza de la resurrección en Jesucristo cuando Él venga, si estamos muertos y si estamos vivos, que seamos llevados, trasladados por la fe hasta su reino eterno. Lo que revela acerca de Jesús está aquí en los primeros
escritos de Pablo en primera y segunda, perdón, de Pedro en primera y segunda del apóstol Pedro. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué significa Jesús como nuestro sacrificio.